Hola, buenas tardes. Me encuentro muy agradecido de la convocatoria que me han hecho, muy agradecido de poder participar en este evento tan importante con respecto a tantas complejidades y tantos avances y tantas cuestiones que se están debatiendo dentro del ámbito del derecho de familia y de las prácticas también dentro de este mismo tema. Agradecido a Zulema por la convocatoria, muchísimas gracias. En verdad me hubiese encantado estar personalmente, pero se me es imposible porque estoy de viaje. Y además, como sé que escuchar un video es algo, no un poco, mucho, muy aburrido. Entonces voy a tratar de ser breve. Estoy contento porque me han invitado a poder expresar algunas cosas relacionadas al tema de justicia restaurativa. Pero también me parece muy importante que en estos ambientes empecemos a poder discutir, charlar o proponer prácticas que tengan que ver con la justicia restaurativa. Desde hace mucho tiempo, los que trabajamos en justicia restaurativa y en práctica restaurativa, queríamos empezar a incorporar estas prácticas en el ámbito del derecho de familia. Y las mismas limitaciones que nos poníamos decían que no, que la justicia restaurativa es nada más que para poder ser aplicado en el ámbito del derecho penal y sobre todo en el ámbito del derecho penal con adolescentes. A mí me parece que tiene una riqueza extraordinaria todo lo que tiene que ver con las prácticas restaurativas y que es muy bueno que lo aprovechemos en todo lo que tiene que ver en las prácticas judiciales, sea cual sea el fuero al que estemos refiriéndonos. En este sentido, nosotros habíamos tenido una experiencia cuando yo estaba como defensor general en Lomas de Zamora, de abocarnos a los conflictos que surgían de las relaciones familiares en forma restaurativa. Y la verdad que la experiencia fue muy rica. Todos sabemos que cuando hay un conflicto que afecta a las relaciones familiares, ese conflicto hiere mucho a los integrantes de cada familia, ¿no? Y además sabemos que se van cruzando las denuncias, los reclamos, que además del enfrentamiento entre los que fueron cónyuges, existen otros intereses con respecto a los niños que están en ese ámbito familiar, a los que están involucrados de alguna manera, directa o indirectamente en ese conflicto. Entonces, poder abarcar a través de la participación, por ejemplo, en un círculo restaurativo, a todos los integrantes de un núcleo familiar, ya sea en el concepto pequeño o en el concepto amplio, tiene una riqueza extraordinaria. Claro que sí que es cierto que las prácticas restaurativas, que la justicia restaurativa, nace como una expresión en el ámbito del derecho penal. Su definición por los documentos internacionales, por los organismos internacionales de lo que es la justicia restaurativa, decía que era una expresión del derecho penal de mínima intervención, de intervención humanitaria, que tenía por objetivo la sanación de las personas dañadas, que tenía como centro ver cuál era la mejor solución posible para resarcir el daño provocado y para de esa manera volver a poder convivir todos en el mismo ámbito comunitario. Porque es fundamental, y esto hay que tenerlo como norte, es fundamental para todo lo que tiene que ver con los procesos restaurativos la idea de la comunidad. Lo restaurativo tiene su sentido, su razón de ser en la medida que fortalezca la comunidad, en la medida que sea un modo de sanar los daños provocados, de poder responsabilizarse por esos daños provocados y de esa manera poder incorporarnos nuevamente a la comunidad, que es en el ámbito donde nos desarrollamos plenamente como persona. Esto en la comunidad en general, y ese es el norte que tienen los procesos restaurativos. Y por eso se habla de la participación del ofendido y del ofensor, pero también de los integrantes de la comunidad que puedan colaborar a buscar esta mejor solución posible. Bien,
Y si hablamos de comunidad en general, ¿cómo no vamos a hablar de comunidad en particular cuando hablamos de lo más esencial de la vida comunitaria, que es en el ámbito familiar? Es en el ámbito familiar donde tienen que darse estas relaciones sanas, estas relaciones dialogadas, estos lugares en donde aprendemos a vivir y sobre todo aprendemos a convivir, que es la forma de vivir bien, y que podemos desarrollarnos. Entonces, por definición, nació como una expresión del derecho penal, pero es claro que el desarrollo tiene que darse en todos los ámbitos comunitarios. Y ahí obviamente, reitero el concepto, en el ámbito familiar, ¿no? Por eso estoy muy feliz de que se me convoque a hablar en este congreso, que se hablan de las relaciones familiares por sobre todas las cosas, ¿sí? Pero claro, estamos hablando de la riqueza, de lo restaurativo en el ámbito o fortaleciendo la comunidad, pero no estamos diciendo qué es lo restaurativo. Lo restaurativo son esos procesos que se llevan adelante, donde participan los ofendidos y los ofensores en forma autocompositiva para buscar la mejor solución posible a sus conflictos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con volver o devolver el conflicto a la ciudadanía, ¿sí? A la gente que lo provocó y que la gente que lo sufrió. Porque es claro que cuando tratamos de convivir, nos provocamos muchas veces en esos ámbitos donde convivimos, crecemos, somos felices, tenemos más o menos conflictos, pero también nos dañamos los unos a los otros y entonces esa convivencia queda afectada. Y esa afectación que tiene la convivencia solamente es salvable si trabajamos sobre ese conflicto, pero no para castigar, sino para que podamos fortalecer nuevamente la comunidad y ahí empoderarnos y ahí desarrollarnos plenamente. Y eso es la riqueza que tiene, ¿no es cierto? Por supuesto que las prácticas restaurativas, reitero, se dan en el ámbito, ahora se vienen trabajando, ahora se vienen discutiendo en el ámbito de las relaciones familiares, pero también se han hecho experiencias y muy ricas en el ámbito laboral, en la convivencia intracarcelaria, en el ámbito territorial, en ámbitos que son muy ricos para trabajar estos temas. Y yo les quiero contar que ahora, después de haber dejado, porque me jubilé, el ámbito judicial, estoy trabajando hemos creado en Turdera la Casa Restaurativa y de Salud Mental, que es una experiencia de trabajo restaurativo comunitario en territorio. Entonces trabajamos en el ámbito de los hogares, donde residen niños, niñas y adolescentes, en el ámbito de los conflictos que surgen en los clubes, en el ámbito de los conflictos que surgen intramuros, en el ámbito de los conflictos que surgen entre los trabajadores de distintos lugares, para poder crear ámbitos de convivencia sanos, empáticos y sobre todo donde se pueda alcanzar un desarrollo y una felicidad importante. Esta experiencia que estamos llevando adelante desde hace un tiempo a esta parte, los estamos llevando desde la Fundación Latinoamericana Objetivo 16, acompañados también por la Fundación No Seas Pavote. El nombre a veces no cae bien, pero es cierto porque estaba pensado e impulsado para decirle a los jóvenes: no seas pavote, no te comportes de tal manera que te estás perjudicando, que te estás hiriendo vos mismo, que estás ofendiendo a los demás. Vení para acá que vamos a trabajar en forma conjunta para que te desarrolles plenamente, más sanamente, ¿no? Con estas dos instituciones, la Fundación Objetivo 16 y la Fundación No Seas Pavote, reitero, estamos haciendo este trabajo que tiene una riqueza extraordinaria, en donde vamos viendo cómo
a través de uno de los elementos importantes que tiene los procesos restaurativos, que es a través de los círculos restaurativos o de los círculos de diálogo, vamos, en primer momento, utilizando los círculos de diálogo para crear comunidades, para crear convivencias, para fortalecer los lazos de las personas convivientes en ya sea 24 horas o los convivientes esporádicamente, pero que vamos creando esos lazos para fortalecer las relaciones. Y después otros círculos que tienen que ver con prevenir los conflictos, dialogar para ver qué cosas nos están sucediendo para prevenir los conflictos que pudieran surgir. Y por último, los círculos que tienen que ver con lo restaurativo para ver cómo sanamos los daños que nos hemos provocado. Y yo reitero hasta el cansancio que todo lo que tiene que ver con lo restaurativo tiene que ver con lo comunitario, tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con cambiar la forma de relacionarnos, pasar de la cuestión de competencia a la cuestión colaborativa, pasar del individualismo a lo comunitario, pasar del querer vivir bien pensando nada más en mí a convivir compartiendo y desarrollándonos en forma conjunta. Por eso utilizamos muchas veces algunos conceptos que tienen que ver con el Ubuntu, que es esa filosofía que dice yo soy en la medida que somos todos, y me parece que tiene una riqueza muy grande. Bueno, he presentado el tema, he manifestado mínimamente algunas cosas que tienen que ver con lo restaurativo. Este movimiento inmenso que empezó en la década moderna, por ahí por 1974, a partir de unas sentencias que decían ya no vale la pena o no es útil encerrar y castigar a nuestros jóvenes, sino lo que tenemos que hacer es que se hagan responsables y que hagan actos reparatorios a favor de las personas dañadas. Pero porque sobre todas las cosas que también entren en diálogo y den explicaciones a sus víctimas, de por qué hicieron lo que hicieron, ¿sí? Y que satisfagan todas las preguntas que tenían las víctimas para hacerle, pedirle disculpas cuando corresponde, ofrecer un resarcimiento, sanar esas heridas para volver a convivir, ¿no? Empezó por ahí por la década del 70, pero que tenía tres fuentes orígenes, ¿no? Y una era las prácticas comunitarias de las culturas precolombinas, ¿no? De las culturas originarias, que ya sabían que era bueno sentarse en círculo para poder discutir sus conflictos y de esa manera, dialogando, poder llevar adelante o poder encontrar la mejor solución posible. Porque, vuelvo a repetir, uno de los elementos de lo restaurativo tiene que ver con la creación de círculo. El otro elemento fundamental de lo restaurativo tiene que ver con los diálogos que se dan en igualdad de condiciones. Entonces, son diálogos, por eso nos sentamos en círculo, por eso nos sentamos frente a frente, por eso nos sentamos equidistante de un centro, por eso distribuimos la palabra por turno, por eso hablamos uno por vez y los demás escuchan. Por eso es que se va avanzando en un diálogo entre iguales. Y para que se dé un diálogo entre iguales tiene que haber libertad, voluntariedad, escucha activa, ¿sí? Sinceridad al hablar y sobre todo no debe haber ninguna idea de discriminación, ¿sí? Somos tolerantes. O los que trabajan las prácticas restaurativas deberíamos ser tolerantes, deberíamos tener buena escucha, deberíamos tener una pasión por lo que hacemos, pero sí no somos ni tolerantes ni aceptamos ningún tipo de discriminación. Y esto es fundamental. Y la idea es crear una sociedad basada en los mismos elementos de la convivencia comunitaria, una sociedad que nos incluya a todos los que tenemos buena voluntad de estar en la sociedad
y que no sea una sociedad que sea excluyente como fue o como es actualmente la sociedad que propone reprimir, encerrar, encarcelar, castigar. Y esta no es la idea. La idea es ser colaborativos. Bueno, 15 minutos de video me parece que ya es como mucho para hablar, ¿no? Sobre todo para ustedes que están escuchando, una persona que habla sentada, un video, sin poder dialogar, hablando de diálogo pero sin poder dialogar, lo cual me parece que es como algo que se contradice en sí mismo, pero que bueno, que era la única manera que podía estar yo presente. Muy agradecido, muy contento y sobre todo desearles que tengan una muy buena jornada en este gran evento que espero que los años próximos pueda ir en forma presencial. Muchísimas gracias, que estén ustedes muy bien.